Buenas tardes y bienvenidos a este objetivo donde Málaga se pone de manifiesto desde todos aquellos puntos de vista que tienen que ver con la ciudad, de cómo se refleja la ciudad en todas las cuestiones que también tienen que ver con el urbanismo, con aquellos dirigentes que nos comandan y nos gobiernan, con todas las infraestructuras, con todas las cuestiones que tienen que ver con el I+D, con la tecnología, con la enseñanza, con darnos a los demás, puesto que en este programa abarcamos un amplio abanico de circunstancias y posibilidades donde, como siempre les decimos, Málaga no deja de ser nuestro objetivo. Y hay un objetivo claro en el fin de semana en el que nos hallamos y en el fin de semana que comenzamos con este viernes, que no deja de ser el fin de semana electoral, aunque Málaga, y ya lo dijimos también aquí, pues está lleno de soles y hay también un atractivo y benéfico encuentro en este fin de semana, tanto en la Cruz de Humilladero como en todo lo que rodea a ese Pimpi de Soles y a esa fundación, para darse a los demás a través de una infinidad de actos y de actividades que tienen lugar principalmente en el día de mañana, que lo hemos comentado y lo hemos hablado aquí con las diferentes asociaciones que van a ser receptoras de toda esa infinita bondad que tienen los malagueños, que tenemos todos los malagueños y las malagueñas, pero este fin de semana, sin duda alguna, aparte de la agenda y de las actividades que se van a llevar a cabo, hay un encuentro también de verdiales, de los que les hablaremos y estaremos atentos, puesto que la semana que viene contaremos con ellos, pero en otro programa. Ya saben ustedes que aquel que presenta Patrimonio y Tradiciones es muy buena gente y lleva muy bien el tema de la cultura, así pues les llevará y estará atento a todo lo que tenga que ver con ese encuentro en La Araña de Verdiales, en estas fechas en las que es muy difícil o no es normal encontrarnos fiesteros por las calles de Málaga o por encontrarnos fiesteros en diferentes localidades, pero también el Verdial se hace presente en el mes de abril. Después de pasada la Semana Santa, recuperamos y retomamos nuestro objetivo. ¿Y cuál es la principal actividad, la principal noticia que nos depara el fin de semana? Pues sin duda alguna las elecciones del próximo domingo, elecciones generales que tienen lugar el próximo domingo, que fueron convocadas. Se sabía y sabíamos la convocatoria de las municipales, pero se adelantó estas elecciones municipales. No ha existido, según uno, gracias a Dios, y según otro, sería óptimo encontrarnos ese gran día de elecciones, tanto municipales, europeas, autonómicas en algunos casos y las generales. Pero las generales han tomado otros derroteros y este domingo nos convocan a las urnas. Por eso queremos, y así lo vamos a hacer, convocarles y dar unas pinceladas de todo aquello que tiene que ver con Málaga desde el punto de vista de esas elecciones nacionales. Teníamos previsto una tertulia con compañeros tanto de prensa escrita, radiofónica, pero evidentemente, y como este programa es en directo, pues hemos perdido en el camino a uno de los compañeros. Se recuperará, no hay problema, y es una pérdida leve. Bartolomé Barto, que por Canal Sur Radio nos venía a acompañar en el día de hoy, pues ha tenido un pequeño percance de enfermedad en forma de catarro y no ha podido acompañarnos en el día de hoy, pero sí lo hace nuestro queridísimo compañero de Diario Sur, don Antonio Montilla y Romero por parte de mamá. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Antonio, decíamos, sin lugar a dudas, Málaga, y ustedes lo reflejáis en una de vuestras secciones todas las semanas, las actividades, todo lo que se lleva a cabo en Málaga, y hay para todos los gustos, para todas las elecciones y para todos los colores, pero hay unos colores que el fin de semana se apuntan a nuestra vida cotidiana porque nos convocan a las urnas a nivel nacional. Y Málaga se ha convertido con el tiempo en estos últimos años y ha cogido peso desde un punto de vista electoral, ya no solo por la cantidad de votantes, por ser una de las provincias con más cantidad de votantes a nivel nacional, sino por ser uno de los puntos fundamentales que todo partido quiere tener controlado o tener a su favor. Y desde las andaluzas, como hemos visto en el mes de diciembre, ahora las generales y las próximas que nos vendrán municipales, se apuesta mucho por Málaga por parte de todos los partidos.
Sí, ten en cuenta que también somos una provincia en la que elegimos a 11 parlamentarios, 11 diputados nacionales y 4 senadores, ¿no? Es decir, es una de las provincias, quitando las grandes conglomeraciones urbanas de Madrid, Barcelona, Valencia, después con Sevilla, pues somos de las que estamos ahí, junto con Alicante, de las que se eligen 11 diputados. Es decir, que aquí hay mucho en juego, hay mucho margen para rascar votos y rascar escaños, y por eso es una provincia, una circunscripción que siempre está en el ojo de los grandes partidos políticos, ¿no? Y es verdad que, aunque lo que es la campaña, que ha sido una campaña muy rara, muy atípica, por aquello de que los primeros 7 días han estado marcados por la coincidencia con la Semana Santa, lo que ha propiciado una reducción de la actividad política, hemos tenido una última semana muy intensa y sí decía que hemos tenido pocos líderes nacionales en comparación. Por ejemplo, yo miraba hace unos días la comparativa con las elecciones de 2016 y de 2015, que hubo 2015 primero y repetición en 2016, donde en la propia campaña vinieron los grandes líderes nacionales. En esta ocasión solamente por diversas circunstancias han venido 2, que han sido Pablo Casado y han sido Albert Rivera. Albert Rivera vino el primer día, el viernes día 12, si no recuerdo malamente, y Pablo Casado estuvo el pasado miércoles. Y Pablo Iglesias lo hizo el día antes del inicio de la campaña, es decir, todavía en pre-campaña, y Pedro Sánchez lo hizo a finales de marzo. Pero aún así, Málaga ha estado en el centro de estos partidos políticos y de formaciones que están en alza, como Vox, que ayer jueves pues tuvo un gran acto político, gran acto digo en el sentido de multitudinario, ha sido el más multitudinario que se ha celebrado en la provincia de los diferentes partidos, donde reunió a más de 2.500 personas en el pabellón de Ciudad Jardín. Y eso que no había venido Santiago Abascal, que es su gran icono, su gran líder, el gancho era José Antonio Ortega Lara, pero demuestra que Málaga es importante por eso, por el número, porque Málaga es una ciudad que está también de moda, o una provincia que está de moda por muchas circunstancias. Es decir, en los últimos años Málaga ha tenido un crecimiento económico, un crecimiento cultural, tecnológico, de las propias comunicaciones muy importante con el AVE, con el aeropuerto, etcétera. Y Málaga pues suena mucho a nivel nacional y es un foco de atracción y de atención, en este caso, política de los partidos caras a estas elecciones. Vosotros y tú personalmente, en las crónicas y en las redacciones llevadas a cabo en el Diario Sur, también se ha puesto de manifiesto que los cabezas de cartel por Málaga a las nacionales han ido cogiendo también peso, y Málaga, las andaluzas se ascribían nombres que habitualmente no habían sonado. Es evidente que si hablamos de Pablo Montesinos, que lo haga por Málaga, pues a nivel nacional un periodista que era conocido por las tertulias políticas, pues ha sido un referente, y que sea por Málaga lo ha tenido como referente y ha participado en muchas más tertulias que otros del propio Partido Popular que iban encabezando por Málaga. La irrupción de Vox, y que sea una mujer, en este caso, que era hasta el momento directora de ese museo del automóvil, pues también Patricia, también ha sido un revulsivo en cuanto al lado femenino. Y fíjate que algunos podrán pensar, bueno, el lado femenino y que venga por Vox, ¿no? Es paradójico, ¿no? Porque es paradójico. De los 5 partidos que ahora mismo las encuestas dan representación por Málaga en las elecciones, que son el Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Socialista, Unidas Podemos y Vox, la única cabeza de cartel femenina es Vox, es Patricia Rueda, como bien has dicho, y también no debemos olvidar a Alberto Garzón, que también es una persona muy mediática en el sentido de que es el coordinador general de Izquierda Unida a nivel federal, con lo cual tiene una preeminencia y una presencia mediática, una presencia a nivel nacional muy importante, con lo cual eso también ha supuesto que Málaga esté ahí también muy presente. Y lo que decías de Pablo Montesinos, ¿no? Es decir, una persona que ha desarrollado toda su labor profesional en Madrid, cubriendo precisamente la información del Partido Popular para un medio nacional digital como es Libertad Digital, y con lo cual además participaba en tertulias políticas, entre ellas algunas de las más populares o más conocidas, como son las de La Sexta Noche o la del Rojo Vivo en la cadena en La Sexta, que les daban una proyección y un conocimiento que ahora pues también ha tenido muchas intervenciones a nivel nacional, con lo cual Málaga, en ese sentido más mediático, también ha tenido esa proyección y esa dimensión nacional importante, ¿no? Esto que llamamos los fichajes, ¿no? Y Pablo Montesinos fue un fichaje que el Partido Popular hizo. Precisamente Pablo Casado, candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, fue la persona que personalmente, valga la redundancia,
apostó por Pablo Montesinos como cabeza de lista por Málaga, ¿no? Alberto Garzón pues ha buscado acomodo en una circunscripción en la que tienen esperanza de conseguir representación, toda vez que en Madrid pues parece que había dificultades en los huecos, pues también ha bajado aquí, con lo cual también le ha dado esa proyección. Y después nos hemos encontrado también candidatos nuevos, que gente como Guillermo Díaz, que se ha curtido en el Congreso de los Diputados en la última legislatura. Ha salido mucho a la palestra precisamente por las intervenciones. Claro, ha tenido unas intervenciones muy llamadas frente al nacionalismo, a catalanes, ¿no? En alguna ocasión, y frente a otros partidos políticos donde ha puesto en escena una labor histórica. Y una originalidad, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una intervención que tuvo cuando murió Chiquito de la Calzada, en la que hizo una intervención en la Comisión de Cultura, en la que él era portavoz de Ciudadanos, pues con las expresiones, las palabras, los giros de Chiquito, que fue extraordinaria. Después desmontó esto de los mitos catalanes que vienen con el tema de banderas, en este caso porque querían quitar del Ejército del Aire una simbología, porque decían que eran franquistas, cuando, como él demostró, las franjas rojas arrancaba prácticamente desde el siglo XVI, el siglo XVII. Es decir, eso también le ha dado a Guillermo una proyección a nivel nacional, que ahora como cabeza de lista, porque la otra vez fue como número 2, pues también ha tenido esa dimensión. Y después, quizás el más novato ha sido Nacho López, pero que bueno, que también ha tenido su significancia porque fue de los primeros andaluces que en su día se alinearon con Pedro Sánchez, ¿no? Del grupo de andaluces, y tal es así que forma parte de la dirección nacional de Pedro Sánchez en el PSOE, ¿no? De ese grupo de andaluces, de Kiko Toscano, Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, etcétera, que fueron los que auparon o respaldaron en Andalucía a Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez estaba arrinconado en el PSOE, pues Nacho López fue de los que estuvo ahí, se mantuvo y ahora ha tenido el premio de ir de cabeza de lista y estrenarse, porque se estrenará como diputado por Málaga, ¿no? Además, representante de una trayectoria, de una saga de política, pues su padre ya también fue una figura muy relevante del Partido Socialista, tanto a nivel provincial y local como concejal en el Ayuntamiento de Málaga, como parlamentario y como diputado también por la provincia, ¿no? Ese es el perfil, pero Antonio, nosotros siempre, los medios de comunicación siempre hemos puesto, los medios de comunicación principalmente municipales, en cuanto a unas elecciones generales siempre hemos puesto el acento en que son los representantes que después van a deliberar y van a llevar las propuestas que Málaga pone en el Congreso. Y siempre se ha dicho que los grandes partidos pues se diluían mucho esas propuestas y que iban como una línea editorial, ¿no? En cuanto a eso. Pero realmente son las cabezas visibles por cada una de las circunscripciones que hemos denominado, y tiene su importancia, y nosotros siempre se la hemos dado, aunque realmente en las elecciones generales muchas personas, nosotros lo estamos nombrando ahora, y no conozcan ni quiénes son. Quizás Alberto Garzón, por la popularidad y por salir más a nivel nacional, o Montesinos, puedan ser más reconocibles, ¿no? Pero el resto no, y a lo mejor no le dan la importancia porque los cabezas de varales, en este caso, serían los grandes líderes nacionales. Esto, cuando hablemos de las elecciones municipales, se pondrá encima de la mesa. Las elecciones municipales, que son las más cercanas a la ciudadanía, hay un valor muy importante, que no solamente es el valor de las siglas con las que se presentan cada partido, sino la propia persona, ¿no? que representa, ¿no? Eso, por ejemplo, siempre se ha dicho de Paco de la Torre, es decir, la aportación electoral, el voto de Paco de la Torre, ¿no? Es decir, ese voto transversal que no tiene por qué ser gente del Partido Popular, sino que votan a Paco de la Torre por la figura de Paco de la Torre, ¿no? En el caso de las generales es al contrario. En el caso de las generales quizás donde más se ve la importancia de las siglas, ¿no? Y lo estamos viendo con un fenómeno como es Vox, ¿no? Más allá de que Santiago Abascal sea conocido o no, la gente vota a Vox en Málaga por Vox. Han presentado a Patricia Rueda, pero si hubieran puesto a Sutanito no sé quién, pues seguramente les hubieran seguido votando, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso las marcas, las siglas, en el caso de las generales, tienen mucho más valor que el valor de la persona que en este caso la circunscripción de Málaga o la circunscripción de Sevilla o la circunscripción de Soria representa cada una de las listas, ¿no? Más allá de que haya algunos perfiles, como hemos dicho, que tengan una mayor proyección mediática, una mayor proyección de conocimiento por su trayectoria, por su profesión, etcétera. Hemos hablado de Pablo Montesinos, de Alberto Garzón. En ese sentido, pues son dos ejemplos que en el caso de Málaga aportan ese conocimiento de su otra
facetas, ¿no? Uno por muchos años que lleva ya, que es Alberto Garzón, y por el puesto que ocupa a nivel nacional, y Pablo Montesinos por lo que habíamos comentado, ¿no? Pero sí es verdad que estas son unas elecciones en las que la importancia son las siglas, ¿no? Más que las personas que en este caso representan, ¿no? Sin minusvalorar, ni mucho menos, un ápice la valía de cada una de las personas que van en cada una de las listas. Pero sí es verdad que son esto, la gente vota más a la sigla que a la propia persona como tal, ¿no? Y hablaba de una cosa que yo creo que es interesante y que debería hacer una reflexión, y yo creo que en esto el modelo anglosajón es mucho más eficiente o mucho más, o a mí me gusta más que el modelo español, que es que el modelo anglosajón, que se elige también por circunscripciones, por territorios, hay una vinculación muy especial del diputado con el territorio. Incluso hay diputados de un mismo territorio, de distintos países, que defienden las mismas posiciones. Cosa que se echa muchas veces en falta en el caso, por ejemplo, de Málaga, ¿no? A la hora de defender determinados proyectos que son vitales para esta provincia. Ya no digo un tren litoral, pero, por ejemplo, el tema del saneamiento, el tema del agua, o el tema de paliar la falta de agua en algunas zonas, ¿no? Se echan falta muchas veces que a lo mejor los 11 diputados, los 4 senadores, defendieran más los intereses de Málaga que los intereses concretos de su partido político en función de si están en el gobierno o si están en la oposición. Porque es paradójico, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos años que ha habido cambios, ¿no? Hemos visto muchas veces al PSOE defender unas cosas cuando está en la oposición y no lo hace cuando está en el gobierno. Y viceversa, el PP reivindicar cosas en la oposición que cuando llega al gobierno tampoco las hace, ¿no? Entonces, es verdad que ahí esa cultura política anglosajona me parece mucho más que establece un mayor vínculo entre el ciudadano y el representante del territorio que la propia española, donde hay una vinculación más de carácter partidista que de carácter más personal. Sin ser partidos nacionalistas. No, si no es una cuestión de nacionalismo. Claro. Es siempre una cuestión de que cuando se establecen las circunscripciones, en este caso la circunscripción en España es la provincia, podría haber sido las comarcas, en este caso son las provincias, se establecía también para que esos territorios tuvieran una representación y para que los intereses de ese territorio, más allá de que el Senado sea una cámara más territorial, pero que los intereses de este territorio estuvieran defendidos, ¿no? Y es verdad que muchas veces es paradójico, ¿no? Escuchar a un político defender una cosa cuando está en el gobierno y cuando está en la oposición la contraria, o viceversa. Y entonces, claro, eso a la gente también le causa le chirría, ¿no? Y eso, a mí yo creo que eso habría que cambiarlo, ¿no? Que hubiera una mayor vinculación del político al territorio más que del político al partido, ¿no? Que es lo que estamos viendo en los últimos años. Claro, otra cuestión y de la que estamos hablando, de coger cabezas de carteles visibles, conocidos, también por algunos lo analizan por la irrupción de Vox, de hablar sin tapujos de todo aquello que le gusta, lo quiere defender y los quiere potenciar. En el caso que nos corresponde también por asociacionismo, porque lo tenemos que hacer en nuestra feria de Málaga, el toreo, por ejemplo. Se han adscrito a muchos toreros a partidos políticos y ahí se vislumbra pues que determinados toreros están en las listas de uno y otro partido, y ha sido una adscripción que quizás, como decía, algunos la achacan a que Vox haya defendido la fiesta nacional sin tapujos en referencia a otros momentos. Eso también se ha ido buscando, esa personalidad, y atrayendo el voto de uno y otro lado, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, hemos vivido durante muchos años en una cosa que se llama corrección política, en el que se habían marcado como una especie de, una serie de ámbitos en los que se podía hablar, una especie de asuntos que estaban como olvidados, ¿no? Como que no estaba bien hablar de ellos, ¿no? Tú has mencionado el taurino, ¿no? Pero hay un asunto que ahora se está empezando a hablar, que era el mundo rural, es decir, un mundo donde vive muchísima gente, desgraciadamente cada vez menos porque se están despoblando, y un fenómeno que hay que atajar, que ahora se está hablando, se está empezando a hablar, pero durante muchos años nadie se ha preocupado del mundo rural, por ejemplo, ¿no? Y en ese contexto ha habido mucha corrección política. Yo cuento una anécdota y vuelvo sobre este asunto, ¿no? En el año 2010, 2009, 2011, más o menos, el debate en Cataluña era la prohibición de los toros. Y yo recuerdo a Albert Rivera, Ciudadanos no era entonces un partido, era un movimiento más de carácter ciudadano. Albert Rivera salió a hombros de la Plaza Monumental de Barcelona, en una feria de la Merced, en Barcelona, en las fiestas de la ciudad condal, junto a Serafín Marín, porque era la última corrida que se celebraba. Y salió a hombros porque él había hecho una defensa acérrima de la defensa de la permanencia del toreo en Cataluña,
en un contexto en el que los nacionalistas y los independentistas querían abolirla. Bien, eso desgraciadamente abolieron los toros en Cataluña, pasan los años, Ciudadanos se convierte en un partido político, concurren las elecciones, y el señor Rivera ahora no habla de las tauromaquias. Además, le incomoda cuando le preguntan sobre los toros. Es decir, ha hecho un uso partidista, muy partidista, en un momento determinado, y después se ha olvidado. Porque se metió en esa vorágine de la corrección política, donde hablar de toros o ir a los toros parecía prácticamente como un delito. Es decir, los políticos han ido desapareciendo de las plazas de toros, excepto algunos cuantos, y algunos me consta, por ejemplo, en el Partido Socialista, gente que son aficionadas que no van por miedo a las consecuencias que pueda tener eso dentro de su propio partido. O no a la foto, no tienen por qué ir a la foto, simplemente que vayan a un tendido, es decir, que se sepa que fulanito de todos ha ido. Y me consta, por ejemplo, que el ministro Ábalos, que es un ministro bastante aficionado, su padre fue una persona muy vinculada al mundo del toro, pues ha dejado de ir a los toros por el miedo a esto. Entonces, esa corrección política, ese cierto miedo a hacer determinadas cosas, ha llevado a que un partido como Vox esté calando, esté consiguiendo muchos adeptos, por una cuestión que a mí me sorprendió hace unas semanas. El País publicaba una encuesta donde preguntaba a la gente lo normal, que las condiciones por las que pregunta, y había una pregunta que creo que es muy llamativa, que le preguntaba a cada persona los motivos por los que votaba cada partido. La mayoría de la gente, en el PP, en el PSOE, en Ciudadanos, en Podemos, en Izquierda Unida, decía por sintonía política o por ideología con ese partido, porque le gustaba el candidato, etcétera. En el caso de Vox, lo más llamativo era que la gente decía que le votaba porque hablaban claro. Y eso debería hacer también reflexionar a los partidos políticos, los más tradicionales y los que han llegado en los últimos años, que se han vuelto también muy viejos en muy poco tiempo, de por qué este fenómeno de Vox está irrumpiendo con esta fortaleza. ¿Qué errores han cometido estos partidos a lo largo de mucho tiempo para que este fenómeno, un partido nuevo, que se presentó en 2015, no olvidemos, ayer había una foto por ahí pululando en Twitter, del año 2015, Santiago Abascal ofrece un mitin en Sevilla, en una calle de Sevilla, donde prácticamente está solo. Está subido en una pequeña tarima donde pone Vox y hay muy poca gente. Y la foto de al lado era el otro día en Sevilla, en Fibes, con 4.000 personas. Es decir, yo creo que esa foto es sintomática de qué es lo que ha pasado, porque Vox existe desde hace 6 años, desde 2014, 5 años. ¿Qué ha pasado para que la gente se vaya ahí? Es decir, hay mucho voto Vox más allá de las cuestiones ideológicas, que esto es otro debate, pero mucha gente que en su día se fue a Podemos, a Ciudadanos, porque estaban cansados del PP y del PSOE, se han cansado de Podemos y de Ciudadanos también. Y Vox está aglutinando una parte de voto de desencanto social. Y yo creo que eso debería hacer reflexionar a los partidos políticos, PP y PSOE, digo porque son más tradicionales, pero estos dos nuevos también, ¿por qué se está produciendo ese fenómeno político, no? Que ya después entraremos cada uno tener una opinión sobre la valoración, sobre si son más extremistas, menos extremistas, si son fascistas, que no creo que sean fascistas, o como algunos dicen que son fachas, yo eso no lo creo, pero cada uno tendrá una opinión. Pero ¿por qué se produce eso? Debería hacer reflexionar mucho a los partidos tradicionales, porque yo creo que una de las grandes sorpresas del domingo por la noche va a ser Vox, como lo fue en las elecciones andaluzas del día 2 de diciembre. Precisamente tú has analizado en Diario Sur la encuesta del CIS que proclama lo que creo que nadie se va a llevar a engaño, es la entrada y la intromisión de Vox. Sí, pero si analizamos la encuesta a nivel municipal, le están dando de no aparecer a darle 2 escaños por Málaga. Como tú también analizabas, el PSOE volvería a ganar, según la encuesta del CIS, después desde Rodríguez Zapatero. Desde 2008 no ganaba el PSOE. 2008 no ganaba el PSOE en Andalucía y en Málaga concretamente. Sí. Estamos hablando, con lo cual no tiene nada que ver con la propia encuesta que venimos desde las andaluzas a nuestros días. El PP bajaría y de 4 pasaría a 2, 3. Ciudadanos alcanzaría también y quedaría entre esos 2 que tenía y de 5 que pasaría, y Unidas Podemos también se ve una bajada, con lo cual el análisis de la encuesta ya te está hablando de muchas cosas, pero que la irrupción de Vox en Málaga está clara también. Eso está claro, ¿no? Yo creo que hay una gran incertidumbre. La incertidumbre aquí ya no es
si Vox va a entrar o no va a entrar, que ese debate ya está superado. Más allá de lo que diga en la encuesta, nada más que hay que bajar a la calle y palpar la calle. La cuestión es la dimensión a la que va a entrar Vox, que es un poco lo que pasó en Andalucía. En Andalucía, las primeras encuestas, Vox no aparecía, a mitad de campaña algunas le daban muy poquito, y al final irrumpe con 12 y rompe todo el tablero político en Andalucía, permitiendo un cambio después de 40 años de gobierno del PSOE. Ahora, la cuestión aquí es, que lo que ya se está hablando es si Vox va a poder llegar a ser, desplazar o a Ciudadanos o Unidos Podemos como tercera fuerza política a nivel nacional y pisándole los talones al Partido Popular como referencia del centro derecha en este país. Es decir, y ese mismo debate va a Málaga, lo bajamos a Málaga, es decir, más allá de que las encuestas estén puestas en duda o hayan demostrado que se suelen equivocar, pero es verdad que en determinados momentos reflejan una foto. Una tendencia. Una foto, unas tendencias, unas maneras de cómo puede evolucionar. Nosotros publicamos en el periódico el domingo una encuesta que ha hecho GAS3, una empresa bastante solvente a nivel nacional, la ha hecho para todo el grupo Vocento, y en el caso de Andalucía, pues para los periódicos andaluces, entre ellos Diario Sur, donde a mí, más allá de los diputados, que pueden ir uno arriba, uno abajo en función de la participación, en función número de votantes. No, los porcentajes de votos. Y en 4 puntos porcentuales están el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Es decir, en 4 puntos porcentuales de diferencia, con el Partido Popular en primer lugar, Ciudadanos en segundo y Vox en tercero, en el caso de Málaga, estamos hablando de que en 4 puntos porcentuales son unos pocos miles de votos. A poco que haya un corrimiento de votos en una u otra dirección, podemos encontrarnos a un Vox que sea segunda fuerza política en la provincia, un Vox que sea segunda fuerza dentro de la derecha desplazando a Ciudadanos. Es decir, hay una situación de una gran incógnita a nivel general y a nivel provincial también, ¿no? Más allá de la única certeza, a mi modo de día de hoy, que es que la irrupción con fuerza de Vox, ya digo, la única manera, lo único que me queda por saber, o nos queda por saber a todos, es esa dimensión a la que Vox va a entrar en el Parlamento a nivel nacional, ¿no? Es decir, ¿con cuántos escaños? Las encuestas le daban ya en torno a 30 y pico, pero podemos encontrarnos un Vox por encima del medio centenar de escaños el domingo, ¿eh? Pues vamos a seguir y vamos a ver con lo que nos encontramos. Vamos a hablar de Málaga en relación a las elecciones nacionales que tenemos el próximo domingo y todas esas infraestructuras, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la capital y con la provincia que nos han ofertado, nos han hablado, y vamos a ver cuáles son o en qué han puesto el dedo y sobre qué se ha hablado en esta campaña y cuáles son las necesidades de Málaga a nivel nacional. Pero todo eso, como siempre, pues lo vamos a hacer después de darnos una vueltecita por esta ciudad del paraíso. Comportamientos ecológicos. Me encanta reciclar las botellas. Es lo único que puedo romper sin que me echen la bronca. ¿Y los bricks dónde se tiran? Ni idea, échalos al azul mismo. Los bricks siempre al amarillo. Tu error puede parar toda la cadena de reciclaje. Ante la duda, consulta. Málaga como te quiero. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. El poder de la colaboración. Volvemos después de ser ecológicos y ciudadanos de primera, y como ciudadanos, como partícipes de este mundo en el que vivimos y habitamos, pues estamos llamados a las urnas el próximo domingo para elegir a todos aquellos que nos van a representar a nivel nacional en el Congreso de los Diputados. Las próximas, o lo que salga de las urnas, nos van a representar, y en esa disyuntiva se vislumbran los posibles pactos, las posibles uniones, los resquemores entre unos y otros, y de lo que estamos hablando, pero desde el punto de vista de Málaga. Pero si tenemos nosotros un punto de vista personal, exclusivo y único, no deja de ser la amistad que contraemos con todas aquellas personas que realizan un encuentro con PTV a través de todos aquellos paquetes que ofrece esta casa. Saben que a través de las líneas telefónicas, de los canales de televisión y de todos los servicios que ofrecemos, también podemos ofrecérselo a un amigo, traernos a una persona y hacerla amigos de PTV, con lo cual ese plan amistad
nos va a servir para que tanto la persona que viene como la persona que trae reciban un regalo por esa unión que existe. Y si uno tiene un amigo, lo mejor es que se sirva del mismo para hacer lo mejor que uno tiene, y es dar todo aquello magnífico y maravilloso que encontramos en PTV. Así pues, ese plan amistad, a través del 1650 y de las 3 W, plan amistad, en PTV, puede acarrearnos o puede traernos un amigo y además, sobre todo, un regalo tanto a una persona como a otra. Así pues, confíen en nuestro plan amistad, que nosotros confiamos, como ya lo hemos hecho anteriormente. Y anteriormente les estamos hablando de esas elecciones nacionales también desde un punto de vista malacitano. Lamentábamos la no presencia de Bartolomé Martos por parte de Canal Sur Radio, pero contábamos con Antonio Montilla del Diario Sur para comentar y exponer todo aquello que nos vamos a encontrar y que nos hemos encontrado y las circunstancias que nos llevan a este domingo de elecciones nacionales. Antonio, han sido muchos los temas que siempre se ponen sobre en la palestra en torno a Málaga desde un punto de vista nacional. Hay temas como, por ejemplo, el corredor ferroviario, ese corredor mediterráneo que nunca acaba de consolidarse, donde Málaga aparece y desaparece en torno a si es viable ese tren litoral o esa vía litoral o una vía paralela interior, como prácticamente se desechó la litoral y apareció la paralela. Ha habido un convenio entre ayuntamiento, diputación, empresarios, incluso con los valencianos, para promover las firmas en torno a que Málaga esté dentro de ese corredor mediterráneo, pero desde el litoral. Se habla de la conexión con el Levante, con Algeciras, y siempre es un tema recurrente cuando vienen elecciones, sobre todo a nivel nacional, unas obras y una infraestructura que estábamos hablando para el 2025. Parecía muy lejano y ya lo tenemos muy cercano, y con estas elecciones siempre aparece el litoral y siempre aparece, según los partidos políticos que estén en el gobierno, en la Junta de Andalucía y a nivel municipal, pues todas esas cuestiones a las que tú hacías antes referencia. Vamos a ser coherentes y vamos a tener ese amor propio por la tierra y vamos a solicitar lo mismo que hemos solicitado cuando estábamos en la oposición o gobernando. Hay que diferenciar una cosa, Paco. Un debate es el debate del corredor ferroviario, del corredor mediterráneo, que es un asunto más de tren de mercancía, que es importante, que de ahí el debate. Mercancía y pasajeros. El debate es el tema de que vaya a Bobadilla, sobre todo para conexión con el puerto seco de Antequera, con el puerto de Málaga, para a su vez salir los productos hacia el norte de Europa por todo lo que es el corredor mediterráneo. Ese es un debate. Y otro debate es el tema de los pasajeros, el tren litoral, que al final es llevar el tren a Marbella y Estepona. Es decir, Marbella es de las ciudades de más de 100.000 habitantes de España la única que no tiene una conexión ferroviaria. Estamos hablando de 100 y pico mil personas residentes, que son más porque hay una población flotante muy importante. Entonces, hay un consenso mayoritario. Tú preguntas a todos los partidos políticos que se presentan y que tienen opciones de obtener representación, y todos están a favor de que se haga un tren litoral. La cuestión es que cada uno tiene unas peculiaridades, unas matizaciones, unas medioambientales, otras de proyectos, y la cuestión es que ni el PSOE ni el PP, que son los dos partidos que han gobernado y han tenido ministros de fomento que podían haber empezado a hacer esto, a día de hoy no hay nada. Hay unos inicios de unos estudios, pero no sabemos nada. Es verdad que es una infraestructura que cuesta muchísimo dinero. Entonces, lo primero que hay que plantearse, ¿estamos dispuestos a asumir que Málaga o que España tiene que hacer esa inversión en Málaga de tantos cientos de miles de euros, cientos millones de euros, para hacer esta infraestructura que es necesaria para mejorar la movilidad en la zona occidental de la provincia? Esa es la primera pregunta que se deberían hacer y aclarar los partidos políticos. Parece lógico que sí, sobre todo porque Málaga ahora mismo tiene un aeropuerto internacional muy importante en el que se ha hecho unas inversiones en los últimos años que la han convertido en un aeropuerto moderno. Tiene unas buenas conexiones por carreteras ahora mismo, sobre todo, digo carreteras nacionales, ¿no? Después hay debates, pues hay mucho debate, el tema de las carreteras interiores que también te necesitan, pero eso de la Diputación y eso para las municipales habrá que discutir sobre eso, ¿no? Pero sí es verdad que lo que son carreteras nacionales, autovías, autopistas, Málaga está bien comunicada ahora mismo. Y después por ferrocarril pues tenemos el AVE, ¿no? Que ha sido una gran transformación de esta ciudad. Sí, es verdad que se echan falta ese asunto, el tren litoral.
Yo creo que es la hora de que los partidos llegaran a un acuerdo, a un pacto, a lo que fuera, para intentar desde el gobierno, pues, hacer la inversión, pero de verdad, es decir, con consignaciones presupuestarias, con estudios que no se dilaten en el tiempo, sino que se les ponga unos plazos y se presenten unos estudios, que se vea la viabilidad de esos estudios, que se vea la manera de cómo se puede hacer eso, de que se haga un tren no para cumplir el expediente de ahora, sino para mirar al futuro, porque estamos hablando de que Málaga y todo lo que es su zona litoral occidental es una gran ya conurbación prácticamente continua, es decir, ya no estamos, las ciudades tienen sus límites, pero es una conurbación que necesita una infraestructura, y tenemos que hacer una infraestructura en sitios donde complicado, una orografía complicada, y con viviendas en zonas que dificultan mucho la situación, por lo cual hay que buscar trazados menos restos y más esto, pero ¿compensa o no compensa? Yo creo que ese es el debate que deberían de aclarar ya los partidos políticos, ¿no? Y sobre todo que haya una apuesta verdadera sobre ese asunto, ¿no? Yo creo que ese es un asunto prioritario. Y el otro asunto prioritario de Málaga, a mi juicio, son las políticas de aguas en dos vertientes. Es decir, el saneamiento tiene que terminarse, es decir, una vergüenza cuando la suciedad llega todavía a las playas y ensucia las playas, de las cuales vive nuestra principal industria, que es el turismo. Por eso es por un lado, y después solucionar los problemas de los déficits hídricos, ¿no? Y ahí es fundamental, por ejemplo, el recrecimiento de la presa de la Concepción, porque la Concepción está en una zona donde, dentro de lo poco que pueda llover en la provincia, es de las zonas donde más llueve, sobre todo por la zona de Serranía de Ronda, etcétera, y mucha agua se está tirando al mar. Es decir, hace falta que ese agua vaya, esté recogida, y sobre todo que haya una conexión con la empresa de la Viñuela en zonas deficitarias, para también a su vez facilitar el desarrollo de los subtropicales, que es una de las grandes industrias que tenemos y que no puede seguir creciendo por falta de agua. Entonces, ese es un asunto del agua en esas dos vertientes muy importante, ¿no? Y ya un asunto más local y mucho más pero creo que también es importante, es el auditorio. Es decir, es una infraestructura que necesita del apoyo de todas las administraciones públicas. El ayuntamiento ha vuelto a recoger esa bandera que organizaciones sociales y ciudadanas han puesto en marcha, y creo que hace falta también ese compromiso. La Junta de Andalucía ha manifestado voluntad, la Diputación también, y hace falta también un compromiso del Gobierno de España para acometer una infraestructura que dote a Málaga de un auditorio que permita, pues, acoger grandes obras, por ejemplo, grandes óperas. Ahora vamos a tener la semana que viene una ópera en el Teatro Cervantes con Carlos Álvarez, pero quizás si tuviéramos una infraestructura de mayores dimensiones, pues podríamos acoger óperas de otro tipo, conciertos más grandes, y sobre todo dotar a la ciudad de ese espacio que ya no solamente es escénico, sino que puede tener salas para más pequeñitas, para otro tipo de conciertos, para otro tipo de actividades, y creo que Málaga necesita, porque el Cervantes se nos ha quedado pequeño para ese tipo de actos. El auditorio, y precisamente estamos viendo la zona de San Andrés, ¿no? De San Andrés, donde está reservada. Hay una reserva de suelo. El auditorio pasa como el corredor que estábamos viendo, que hay una manifestación común en torno y a favor del propio auditorio, pero según las distintas instituciones, pues hay matices, ¿no? Sí, porque también hay un proyecto creado. Más que matices, yo creo que tuvo mala suerte, porque es verdad que cuando se estaba impulsando, ahí hubo un problema que fue la crisis económica, que es verdad que hizo que las administraciones tuvieran que priorizar otras cuestiones. Se abolió o se quitó, se suprimió ese consorcio que había. Es que te recuerdo, muchas veces se me olvidan las cosas, que había una especie como de gerente nombrado que estaba al frente de ese auditorio, y había un cartel enorme, se lo recordarán muchos malagueños, en la zona de San Andrés, por la zona antes de llegar a las playas de Welling, un gran cartel anunciando el auditorio, ¿no? Ahora que parece que la situación económica ha mejorado, que la recesión ha pasado, pues se ha vuelto a reactivar, ¿no? Yo creo que es el momento de que ahora se apueste decididamente por una estructura que beneficie a la capital, sí, pero también a la provincia, ¿no? Porque da imagen también de provincia, de un proyecto comunitario, ¿no? Por eso está la Diputación, etcétera, ¿no? Yo creo que esos tres asuntos, hay muchas más cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero yo creo que esos tres asuntos deben de estar en la agenda, ¿no? Y ya te digo, yo por prioridad establecería el agua, creo que es fundamental, todo lo relacionado con el agua. El tema del tren litoral me parece muy, muy, muy importante. Incluso empezar a abordar si también hay que llevar el tren hacia la zona oriental, que también es verdad que está menos poblada, pero nos hemos olvidado que también hubo un tren en su momento en aquella zona. Igual es el momento de recuperar también, para que haya una unión ferroviaria
a lo largo de todo el litoral malagueño, donde se va a concentrar prácticamente 1,000,000 y pico de personas viviendo. El 80% de la población malagueña va a estar en esa gran conurbación que va de Nerja hasta Manilva, ¿no? Hablabas tú antes, Antonio, precisamente del aeropuerto. Es una de las vías principales por donde entra el turismo, además de los cruceros del puerto, que se está renovando, rehabilitando y reformando en cuanto a los cruceristas, que de un tiempo a esta parte estamos viendo miles y miles de llegadas a través del puerto. Siempre teníamos la noticia en cuanto a cantidad de pasajeros que llegaban a los aeropuertos españoles, que Málaga quedaba detrás de otros aeropuertos, y fíjate tú que según datos de los aeropuertos de España, en lo que llevamos desde 2019, Málaga, Costa del Sol, se coloca en cuarta posición, según las estadísticas, en cuanto a 19 millones de visitantes. Recordemos que el Adolfo Suárez, de Madrid-Barajas, está en torno a los 57 millones, que después Barcelona, con el Prat, está en torno a los 50, y Palma de Mallorca. Que el siguiente aeropuerto andaluz en esa cifra es el de Sevilla, con 6 millones, con lo cual estamos en primera línea. Y si miramos el dato de AENA de este mes de marzo, que ha salido publicado, el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, se sitúa en tercera posición en el mes de marzo, con lo cual, según los meses, el cómputo general, estamos entre el cuarto y el quinto siempre, pero por ejemplo en el mes de marzo, pues con un dato de un 4,5% en este 2019, el total de pasajeros estaríamos en el tercero. Es vía fundamental, se ha ampliado, se creó esa nueva infraestructura, pero siempre hay que tenerlo en cuenta porque es una de las llegadas y de las salidas principales, más bien llegada que salida, ¿no? Sí, ten en cuenta que es un aeropuerto cuya infraestructura que se hizo con la segunda pista, con la ampliación, etcétera, es un aeropuerto preparado para asumir hasta 30 millones de viajeros al año. Es decir, estamos hablando de un aeropuerto, muchas veces lo olvidamos, ¿no? Pero si te pones a fijar, es el gran aeropuerto del sur de Europa peninsular, ¿no? Es decir, vamos a quitar Islas Canarias, que por su insularidad tiene un gran tráfico aéreo, no solamente turístico, sino de propios personas que viven allí, claro, etcétera, que se tienen que desplazar, con lo cual tiene una idiosincrasia, pero somos el gran puerto o gran aeropuerto de entrada del sur de Europa. Muchas veces parece rimbombante, pero es que es así. Es decir, has dado el dato de Sevilla, es decir, pero Granada tiene mucho menos, y Jerez, ya no te digo, son aeropuertos muy pequeñitos, ¿no? Con todo el máximo respeto hacia las dos ciudades, pero el gran aeropuerto del sur de Europa es Málaga. Y Málaga, que es una ciudad, una provincia que tiene, por ejemplo, muchas relaciones cabeceras, por ejemplo, con Marruecos, es decir, somos el puente, valga la redundancia, de conexión de Europa con un socio prioritario para la Unión Europea como es Marruecos, ¿no? Y ahí el aeropuerto tiene que jugar un papel fundamental. Y Málaga como nexo de unión, que recordamos que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga tiene convenios con ciudades como Nador, por ejemplo, ¿no? Que se han hecho intercambios comerciales. Es decir, es verdad que es todavía una infraestructura a la que no se le ha sacado todo el máximo rendimiento que puede tener y que tiene expectativa de seguir creciendo. Para eso hay que seguir haciendo una política de atraer nuevas líneas, de abrir. Incluso hay un proyecto que planteó en su momento el Partido Socialista y fue criticado, que fue convertirlo en un hub internacional, es decir, un aeropuerto que tenga capacidad, por ejemplo, de vuelos transoceánicos. Es decir, que por ejemplo es quizás lo único que todavía Málaga no tiene. Es decir, Málaga tiene conexiones pues creo que son 119 destinos distintos de Europa, etcétera, sí, pero por ejemplo no tiene puntualmente algunas directas, pero no tiene, por ejemplo, vuelos transoceánicos. A lo mejor hay que empezar a valorar si Málaga tiene que ser un punto de referencia en el sur de Europa como núcleo de conexiones transoceánicas con Hispanoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque hay margen todavía para crecer, porque hay infraestructura preparada, ¿no? Es decir, yo creo que el aeropuerto es un ejemplo de las cosas bien hechas, en el sentido de hacer previsiones no para solventar un problema del día, sino para tener visión de futuro. Por eso lo decía yo anteriormente con el tren litoral. Es decir, el tren litoral no debe ser una solución para solventar ahora de que el tren llegue a Marbella y pueda, sino que tenga capacidad de llegar a Marbella, pero que tenga capacidad de asumir a mucha gente, porque se van a ir incorporando gente. Es decir, no podemos caer en errores como cuando se hizo el PTA, que se hizo un PTA sin pensar que se iba a expandir y que ahora tenemos unos problemas enormes de movilidad, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas con previsión, ¿no?
Y ahora que hablamos del PTA, que se me ha venido a la cabeza, creo que todos los asuntos a solventar por parte de todas las administraciones, también el Estado, es el tema de la movilidad en el PTA. Ya se han puesto algunas medidas que están intentando paliar, pero todavía hace falta muchísimas más. Incluso el gobierno ahí tiene opciones, se habla de cercanía. Habrá que estudiar si eso es viable o no viable, porque eso también tiene un coste económico, tiene un coste de que hay horas valle, ¿no? Horas donde va a haber menos tránsito, porque donde hay los problemas es a la entrada y la salida de las grandes horas de inicio de los trabajos y la salida, ¿no? Pero sí es verdad que hay que estudiar si hay una opción de que el cercanía, para mucho trabajador del PTA que viene de la zona occidental del litoral, pueda llegar ahí, ¿no? Es decir, creo que la política ferroviaria en Málaga todavía necesita una apuesta importante, y ahí el gobierno central es el competente porque es el que tiene todas las competencias, y ahí hace falta una apuesta, incluso potenciar las líneas que van hacia el interior de la provincia, hacia la zona de Ronda y la serranía de Ronda, ¿no? Que es una zona muy aislada en materia de comunicación, pues a lo mejor ferrocarril puede ser un elemento. Es decir, creo que ahí todavía hay un margen muy amplio de actuación y que hace falta apuestas decididas por parte del gobierno. Pues estos son, a grandes rasgos, todos los elementos que configuran las decisiones que se han de tomar en torno a Málaga por esas generales, y que estamos convocados a las urnas el próximo domingo. ¿Espera Antonio Montilla una participación y un movimiento de ese voto que está indeciso en el caso de Málaga? ¿Espera una mayor participación que en jornadas anteriores, la andaluza que la hemos tenido cercana, o en anteriores elecciones nacionales? Yo creo que sí que va a haber participación, porque hay un dato ya que lo marca, ¿no? También, es decir, ha subido un 8% el voto por correo, es decir, la gente quiere participar. Es verdad que a lo mejor una fecha mala, porque mucha gente pues igual está fuera, porque hay a lo mejor, yo qué sé, celebraciones familiares, ya empiezan a ver ahora comuniones, incluso bodas, etcétera. Hay un interés por parte de la gente, hasta hoy han estado abiertas las oficinas para poder votar por correo, hay un interés, ¿no? Y la política está suficientemente movida en estos años que la gente quiere participar. Yo creo que sí va a haber una participación buena. No sé si va a ser muy alta y con respecto a las anteriores. Normalmente las generales suelen ser unas elecciones junto con las municipales donde la participación es buena. Así las andaluzas y sobre todo las europeas son elecciones donde participa menos gente, pero en las generales suele participar bastante gente. Yo espero una buena participación porque hay muchos factores, ¿no? Es decir, el hecho de que siempre participe gente en las generales, hay un interés ciudadano por participar, etcétera. Y es verdad que hay un alto porcentaje de indecisos. Muchos de ellos van a decidir el voto, yo creo que cuando vayan al colegio electoral, ¿no? Es decir, camino del colegio electoral, igual deciden el voto en ese momento, ¿no? Eso es lo que hace que haya esa gran incógnita, esa incapacidad de prever qué es lo que puede ocurrir, porque la gente, además eso lo dicen los sociólogos, cada vez elige el voto más tarde. Incluso, ya te digo, cuando está llegando a la urna, igual puede cambiar el sentido del voto, con lo cual... Pero yo creo que la gente va a ir a votar, ¿no? Yo creo que sí va a haber participación porque hay interés y porque la gente está activada otra vez políticamente, ¿no? Tras muchos años de cierto desencanto, de cierto alejamiento de la ciudadanía, desde la crisis económica ha provocado, aparte de la aparición de nuevos partidos que han roto un poco el tablero tradicional, ha abierto también, ha despertado un interés por la política. Y yo veo mucha gente joven muy interesada en participar en la política y en ir a los procesos electorales, incluso involucrarse en los partidos políticos. ¿Estás a favor? ¿Te hubiera gustado un macro día con elecciones diferentes, o abogas por que cada una de las elecciones pues tenga su sitio, su lugar, tanto las andaluzas, las municipales, las nacionales, las europeas? Las europeas siempre se asocian mucho o se han asociado a las nacionales, ¿no? Sí, bueno, las europeas siempre se han puesto con las municipales. Con las municipales. Viene siempre muy bien, porque las europeas por sí solas, cuando se convocan solas, participa un poca gente. Desgraciadamente, cuando al revés, Europa es la que más decide sobre nuestra política. Muchas veces lo ignoramos o no le damos el valor suficiente, creemos que las decisiones se toman en Madrid, y la mayoría de las decisiones que nos afectan se toman en Bruselas, no en Madrid. Pero yo hubiera preferido, si había que adelantar las elecciones como se han adelantado, yo hubiera preferido que se hubieran juntado todas, por dos cuestiones muy sencillas, y creo que además son de sentido común. Una, no sometemos a la población a dos campañas electorales, una seguida detrás de la otra. Es decir, estamos terminando, vamos a tener una semana de tregua y al siguiente empezamos otra campaña. Esto cansa a la ciudadanía. Y segundo, esto tiene un coste económico. Esto vale dinero.
Parece que no, pero esto tiene un coste económico movilizar y generar unas elecciones de este tipo. Si ya teníamos una que había que celebrarlas porque esas están establecidas. Las municipales son las únicas que no se pueden cambiar. Esas son cada 4 años, a finales de mayo o principios de junio. Esas tienen sus fechas. Oye, pues vamos a llevarlo, las hacemos ahí. Es decir, creo que ahí no ha primado el interés general, sino que han primado los intereses partidistas, que son legítimos, pero que yo creo que muchas veces los políticos hay que exigirle el interés general. Y a lo mejor, pues si no quieres hacerlas coincidir con las municipales, pues no hubiéramos ido al mes de septiembre o mes de octubre, se hubieran celebrado, porque al final, fíjate lo que son las cosas, se va a votar. Sea cual sea el resultado, aquí hay que pactar. Nadie va a mover una pieza hasta que terminen las municipales porque no quieren afectar a sus candidatos en las comunidades autónomas, que hay comunidades autónomas, excepto Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia, que ya han celebrado su municipio, pero el resto tienen que celebrar. Hay ayuntamientos en juego, hay unas europeas. Es decir, aquí nadie va a moverse hasta que termine mayo. Pero es que cuando termine las elecciones el 26 de mayo van a venir los pactos para los ayuntamientos. Entonces ahí va a entrar el juego. Con lo cual, entre una cosa y otra, constitución del Parlamento, constitución del ayuntamiento, nos vamos a ir al verano. Y los gobiernos que se formen, a nivel nacional, regional, autonómico, local, perdón, no van a empezar a funcionar hasta septiembre. ¿Qué más nos hubiera llevarlo si había que adelantar las elecciones al mes de septiembre? Cuando ya hubiéramos terminado toda la vorágine de esta. Yo creo que ahí ha faltado un poco de cierto interés general, de virar por el interés general más por el interés partidista. Pero bueno, ese debate ya no tiene vuelta atrás, sino que el domingo tenemos que ir a votar. Estamos convocados todos a votar. Pues esa era la cuestión, y nuestra cuestión de plantear con compañeros todas aquellas cuestiones que tenían que ver con Málaga desde ese punto de vista general de las elecciones que nos convocan el próximo domingo. Estamos todos convocados y toda persona convocada con mayoría de edad y también esta vez con discapacidades determinadas se puede votar, gracias a Dios también, porque era de ley y de ley ha sido que todos los que tengamos derecho a voto lo ejerzamos. Así pues, don Antonio Montilla, redactor del Diario Sur, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por ampliarnos todo este conocimiento en torno a las elecciones, los datos, y seguiremos leyéndote y afirmando cuáles son los movimientos que se van a producir. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y nos espera un domingo bastante interesante políticamente y mediáticamente también, ¿no? Es decir, para los que nos dedicamos a esto son también días muy, muy interesantes, ¿no? Y además, no solamente el día de las elecciones, sino los posteriores, porque hay muchos análisis, muchos movimientos y siempre son días interesantes para los que nos gusta la comunicación. Y apasionante. Gracias, Antonio, y nosotros nos convocamos el próximo viernes porque nunca, nunca dejamos de tener este objetivo, Málaga.